10, y cuando lo encuentren, por favor, digan amén. Vamos a leer una porción sobre hace dos domingos que me tocó predicar. Hablamos un poco sobre la vida de Pablo y cómo empezó su ministerio y cómo empezó su llamado. Y en este instante vamos a ver lo que pasa inmediatamente después de eso, pero en la vida de la gente alrededor de Pablo, hay gente que Pablo había afectado de alguna manera directamente, gente que había sentido la presión, la persecución, el daño, el enojo de Pablo, ¿okay? Porque él era una persona que él dirigía a un como escuadrón de gente que iba a perseguir cristianos. Ya lo habíamos explicado eso antes, pero solo para recapacitar un poco. Entonces él era un hombre que perseguía a cristianos. Él los encontraba en las casas donde se estaban reuniendo como iglesias, y allí él entraba y se los llevaba a todos prisioneros, y algunos los mataba, otros se quedaban en la cárcel. Pero el punto es de que después de que él conoce al Señor Jesús, porque él lo ve personalmente, él tiene una relación con el Señor Jesús, él tiene un encuentro con Jesús muy personal. Fue tan personal que él ve a Jesús, él oye a Jesús, pero los hombres que andaban con él, ninguno de ellos vio a Jesús, solamente oían la voz y sabían de que él estaba hablando con alguien, pero no pudieron ver la gloria ni ver el rostro de Jesús. Pero Pablo sí lo vio, Saulo sí lo vio, o sea, cuando era Saulo, él lo vio. Entonces vamos a ver lo que pasa en el versículo 10 del capítulo 9 de Hechos. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. A mí me impresionó mucho leer esa parte, me impactó ver la reacción de Ananías al principio. Me impactó por esto, porque es muy rara las veces que uno ve a un hombre que recibe una voz directa de Dios, un llamado directo de Dios, audible, y es muy raras las veces que esa persona decide ignorar el llamado de Dios, o no solo ignorarlo, pero hasta como pelearle un poquito. Ahí si regresamos por favor al versículo 13, dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él no le dijo: Señor, yo no voy a ir. No le dijo: Señor, yo no me siento confiado de ir a hablar con una persona que persigue a gente que cree en tu Hijo Jesús y que cree que Él es Dios. O sea, se imagina usted en la posición de Ananías, ¿okay? Usted es un creyente sabiendo que Dios lo está mandando a hablar con alguien que constantemente su trabajo es perseguirlo, encarcelarlo y matarlo a usted. Es un poquito diferente, es un poquito, yo digo en inglés es challenging, o sea, es difícil para mí aceptar ese mandamiento de Dios. Tenemos que entender algo: hay veces que Dios nos pide hacer cosas, o pide que pasemos por cosas que nosotros no queremos hacer, no queremos pasar, no queremos ser parte de ello. En ese caso, Ananías está pasando por esa situación exactamente. Él siente de que Saulo no merece esa visita, porque él sabe que Saulo ha sido el instrumento que han usado para matar a muchos hermanos en Cristo de Ananías. Pero en el momento que Dios le dice: ve, le dice, si seguimos leyendo en el versículo 15, le dice: el Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este. Como quien dice, no me preguntes, no penses, no te hagas ideas. Es el problema a veces de nosotros. A veces nosotros le estamos pidiendo guianza en alguna área a Dios y nosotros nos hacemos nuestras propias ideas. Y después, cuando las cosas no nos salen como queríamos, nos enojamos, nos frustramos, nos sentimos mal y le echamos la culpa a Dios o a otra gente, pero no reconocemos que el problema fue nuestro desde el principio. Nunca honestamente escuchando la voluntad de Dios y obedeciendo la voluntad de Dios. Porque es una cosa muy diferente que usted le diga a su hijo: anda a lavar los platos, anda a lavar el carro, anda a limpiar tu cuarto, anda a hacer tu tarea, y que el hijo le diga: ok, sí, te escuché. Es una cosa que el hijo diga eso, es otra cosa que el hijo diga: sí, ok, te escuché, ahora lo voy a hacer. ¿Me entiende? Es una cosa completamente diferente. A veces nosotros como cristianos tenemos un buen oído y escuchamos bien y oímos bien el mensaje de Dios, pero por nuestra propia decisión de desobedecer, desobedecemos. Por nuestra propia decisión de no hacerle caso a Dios, desobedecemos. Y puede ser cualquier situación, puede ser una situación en el trabajo, puede ser una situación en la iglesia, puede ser una situación familiar, diferentes áreas de nuestra vida donde Dios siempre nos está hablando, siempre nos está dando mensajes, siempre nos está mostrando cosas, nos está queriendo decir donde Él quiere que nosotros vayamos, pero por nuestro propio deseo, porque nosotros nos consideramos muy quizás inteligentes, o por nuestro propio orgullo, decimos: no, yo no le voy a hacer caso a Dios. O sea, yo oí lo que Dios me quiso decir, escuché lo que Él tenía que decirme, oí sus palabras, oí su mensaje, pero yo no voy a hacer eso. Ahora, tenemos que entender de que Dios siempre tiene el mejor plan para uno. ¿Por qué razón podría ser que Ananías no quiso escuchar la voz de Dios en ese momento? O le escuchó, como decíamos, lo escuchó, pero no le quería hacer caso de ir a visitar a Saulo. Él tenía miedo. Ok, tenía miedo, pero también él pensaba de que él tenía un conocimiento de Saulo que quizás Dios no había comprendido. Porque le dice: no has oído, y he escuchado de muchos lo que Él ha hecho. Básicamente le está diciendo: no has oído todo lo que Él ha hecho con respecto a los cristianos, a la gente que te adora, que te ama a ti. No has oído de que Él nos mata, que Él nos encarcela. No has oído que Él nos persigue. Ok, a veces así nos ponemos con Dios. Le decimos: Dios, ¿no ves la situación donde estoy? ¿No ves que yo quiero tal y tal cosa? ¿No ves que yo me siento así y así con respecto a esto? ¿No ves que yo necesito ese cheque? ¿No ves que yo necesito ese trabajo? Y Dios puede decir: sí, yo veo todo eso, pero lo que tú no entendés es de que yo tengo un plan más grande de lo que tú puedes ver. ¿Por qué? Ahora, vamos a ver algo importante. Dios llama a la persona indicada para el trabajo indicado. Ese es el título del mensaje hoy. Dios llama a la persona indicada para el trabajo indicado. Siempre, 100% del tiempo. Él no va a elegir a un carnicero para hacer el trabajo de un carpintero, ¿me entiende? Él va a elegir a la persona indicada para que haga el trabajo que Él quiere que haga. Una cualidad de Pablo tenemos que reconocer: él era tenaz. Era una persona que cuando le daban una misión, le decían: tú tenés que ir a Damasco a encontrar a todos los cristianos. Él iba a Damasco con decisión. Él no perdía tiempo. Él sabía que él iba a hacer una misión específica de encontrar a cristianos. Ahora, también Dios ve esa cualidad, ve ese tipo de carácter, y Él sabe: ok, quizás ahorita tú estás usando esa cualidad para algo equivocado. Ahora yo te voy a redirigir tu vida, y cuando te redirija, tú vas a usar esa cualidad que tú tienes, esa tenacidad que es lo que te empuja a encontrar a todos esos seguidores de Jesús, encarcelarlos y matarlos. Todo este deseo que tienes en el corazón lo vamos ahora a canalizar a algo diferente. En vez de perseguir a cristianos, ahora tú te vas a hacer un pescador de hombres, como Jesús lo hizo con los otros 12 discípulos. ¿Me entiende? Entonces él, con esa tenacidad, con esos valores, con esas características, él por eso pudo ser el misionero número uno en la iglesia primitiva. O sea, él fue el primer misionero, honestamente, que hizo el trabajo de un misionero, de salir de su área de comfort, salir de su zona de conocimiento, de conocidos, de salir de su ciudad, de salir de su país, y decir: voy a agarrar un barco y me voy a ir por un viaje largo, y voy a ir plantando iglesia tras iglesia, iglesia tras iglesia. 3 viajes misioneros, un viaje a Roma, 4 en total. Es algo grande lo que él hizo para su vida, para esos días. Él viajó por todo el mundo conocido de esos días. Él viajó por África, por Asia, por el Medio Oriente, todo por Europa. Él viajó por todo eso. Okay, él estuvo en Italia, él estuvo en las partes del Mediterráneo, plantando diferentes iglesias en diferentes ciudades. Okay, ese fue el trabajo que él hizo. Dios sabía por qué lo estaba escogiendo. Por eso el versículo 15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Por qué de tanta gente? Él era una persona, Pablo era un hombre que era un muy buen judío. Él había seguido la ley al pie de la letra. Él era un judío ejemplar. Por eso es que cuando él mataba a cristianos, honestamente, él no estaba haciendo nada malo. Él estaba haciendo exactamente lo que él tenía que hacer siendo un buen judío. Ahora, el judaísmo no lo iba a salvar, la ley no lo iba a salvar, y por eso Jesús se le presentó, para que él reconociera que al fin había gracia. Ok, pero el punto es de que él es un judío excelentísimo. Entonces, él está haciendo lo que él tiene que hacer. Dios está viendo eso. Entonces él le dice: él va a ser mi instrumento escogido para llevar mi nombre a presente de los gentiles. Porque a pesar de que él era judío, él trabajaba con romanos, él trabajaba con el gobierno romano, él tenía esa relación. O sea que él tenía la habilidad, porque él era ciudadano romano también. Es muy interesante eso. Él tenía la habilidad de hablar con judíos, super judíos. Él podía sentarse con cualquier persona del Sanedrín, con cualquier fariseo, y podía discutir temas religiosos, temas espirituales, con mucha sabiduría, mucha inteligencia. Él sabía manejar, desarrollarse con judíos. Él sabía desarrollarse con romanos. Él sabía desarrollarse con gentiles, con gente que no conocía de Jesús, ni del Antiguo Testamento, o sea, ni el Torah, nada de eso. Entonces él sabía cómo relacionarse con ellos y tenía buenas relaciones con ellos, socialmente hablando. Y también vemos lo que dice ahí en el final del versículo 15: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Él tenía la habilidad de hablar con políticos. Él era una persona que él podía dar un discurso político sin tener el problema de que no sabe presentar sus pensamientos. Saben que esa es una cualidad que mucha gente no tiene. No saben cómo expresar sus pensamientos en una simple relación de esposos. Hay esposos y esposas que no saben cómo decirse lo que se sienten. El que usted tenga el talento de decir cómo se siente de una manera exacta, en inglés yo diría accurately, de una manera que usted está presentando sus sentimientos de una manera correcta, está explicando un tema para que la gente lo entienda. Eso es un talento que no mucha gente tiene. Él tenía ese talento. Entonces también por eso Dios le dice para que él vaya con reyes, porque él tenía esa cualidad, él tenía ese tipo de carácter. Él podía hablar con un gentil, podía hablar con un judío, podía hablar con un rey. Entonces Dios vio todas esas cualidades y él sabía en el gran panorama de todo, de que a pesar de los errores que Pablo había cometido, de las maldades que Pablo había hecho, de las atrocidades que él había hecho contra otros cristianos, los había matado, los había apedreado de diferentes maneras. Con todo eso, Dios vio el gran panorama y él vio de que el corazón de Pablo era el corazón indicado para hacer el trabajo que él quería que hiciera, de esparcir el evangelio, de repartir el evangelio por todo el mundo conocido en este tiempo, en estos días. Ahora, ¿qué quiere decir eso para usted? Quizás usted alguna vez ha crecido, o sea, ha crecido en su vida y alguna vez ha pensado: wow, yo tengo unas cualidades muy feas. Yo soy muy enojón, o soy muy serio, o muy perfeccionista, y yo espero mucho de la gente. O usted es muy tenaz en su trabajo y usted es una persona que si el jefe le dice que llega a las 5 de la mañana, usted llega a las 4:30 y está ahí una media hora antes y se va una media hora después, y usted es un excelente trabajador. Esas cualidades, usted puede pensar en algún momento: yo debería ser diferente, y quizás Dios lo está viendo y está diciendo: no, así esas cualidades que tú tienes son las que a mí me gustan, ese carácter fuerte, esa manera de hablar, esa manera de comunicarse con la gente, ese corazón que tú tienes para completar la misión que te dan. Yo quiero ese corazón. Ahora, olvídate de la misión del trabajo, olvídate de la misión de los amigos, olvídate de la misión del noviazgo, olvídate de la misión de todas esas cosas. La única misión que te debe importar es el llamado que yo te voy a hacer personalmente a tu vida. Entonces, si tú puedes agarrar tus cualidades, que quizás no son las mejores, porque a veces nos damos cuenta que somos buena gente, pero no somos la mejor persona, pero tú tomas hasta las malas cualidades y tú se las pones en las manos a Dios. Dios va a usar todo eso para el bien de su reino, para engrandecer el reino de Dios. Así funciona Dios. Él agarra todo. No hay nada que usted le pueda poner en las manos a Dios que Él diga: no, yo con esto absolutamente no puedo hacer nada. Él puede trabajar con cualquier persona, cualquier situación, cualquier pasado, cualquier pecado, no importa. Amén. Dios trabaja con usted. Ok, ahora, ¿por qué? ¿Qué también tiene que ver, digamos, ahora ya vimos un poquito de cómo nos relacionamos nosotros con Pablo, que podemos usar nuestras cualidades que Dios nos ha dado, que quizás nosotros las consideramos un poquito no muy bonitas, las podemos canalizar y usar para Dios. Pero también veamos el carácter de Ananías. A veces como cristianos tomamos el carácter inicial de Ananías.
Cuando Dios nos dice, anda a hablar a tal grupo de gente, anda a predicarle a cierta área de la ciudad, anda a predicarle a cierta gente en cierta área de la calle, podemos decir nosotros muy creídamente, no, yo no quiero ir porque no ves que ahí solo son prostitutas y drogadictos y qué voy a hacer yo de bien ahí. Ellos quieren esa droga, quieren ese dinero fácil, yo no los puedo sacar de ahí. Es muy fácil decir eso, es muy fácil decir esto. Yo no voy a ir, ayer estuvimos con los homeless otra vez, yo no voy a ir con los homeless porque ¿para qué voy con los homeless si el gobierno les regala $400 mensuales? Si la gente les regala, parece que el estimado que hacen en los Estados Unidos es que un homeless que pide dinero a la salida del freeway gana $21 la hora. ¿Para qué les voy a dar yo $1? ¿Para que se lo gasten en droga? ¿Para qué les voy a dar yo mi tiempo? ¿Para que agarren la comida que yo les llevo y la tiren en la basura en mi cara? Porque a veces lo hacen, eso pasa. Pues ¿sabe qué? No es de nosotros decirle a Dios dónde y cómo y cuándo vamos a hacer el ministerio, sino que cuando Él nos dice, Él nos llama, Él nos pone en el corazón, anda, hacerlo, hay que ir y hay que hacerlo. Les quiero contar algo. Hemos conocido a un homeless ya por mucho tiempo, que estamos llevando ya como 6 o 7 meses pozole. No sé si algunos hombres vinieron a la varonil ayer en la noche y probaron el pozole. ¿Algún hombre? ¿Usted probó el pozole? Sí, ¿y estaba bueno? Sí, ok, porque yo hice parte de la cocina, no mucho, pero puse agua. Entonces, no, pero ahí estuvimos el viernes hasta como las 12 de la noche cortando. El puerco huele muy feo cuando está crudo. Es horrible cortar puerco. Y más que los cuchillos que hay aquí en la iglesia no tienen filo. Entonces es horrible. Uno tiene mejor suerte quizás con un tenedor cortando la carne que con los cuchillos de la iglesia. El punto es de que estuvimos con los homeless ayer y llega un señor que ya lo conocíamos de otras veces. Bueno, no les voy a decir el nombre porque no va a ser que lo conozca alguien por allá. Pero para mí, mi apariencia de él, mi interpretación de él es que yo le digo el Santa Claus hispano, ¿ok? Porque él es hispano, yo creo que él es de México y parece Santa Claus. O sea, si se lo imagina, solo que en vez de ser chelito y de ojos azules como Santa Claus es en las caricaturas, es así como nosotros, ¿verdad? Piel oscura con ojos oscuros. Pero tiene la barba blanca, tiene todo, tiene la panza, tiene todo el look de Santa. Ahora, solo que no es nice, o sea, no es amable para nada. Ese señor es un poco amargado. Y yo lo entiendo, o sea, yo no lo entiendo porque yo nunca he estado homeless, pero lo entiendo viendo su situación que quizás de eso no le trae mucha alegría. Y a veces nos pasa esto, no a veces, siempre que llevamos pozole nos pasa esto. Él siempre que prueba el pozole, por ejemplo, probó el pozole de ayer y dijo, oh, no, este pozole de hoy no me gustó. El del mes pasado estuvo mucho mejor. El pozole del mes pasado, la misma historia. No, el primer pozole que trajeron, ese fue el mejor. Este no sirve. Hoy no le pusieron suficiente color rojo, le pusieron mucho color rojo. No le pusieron suficiente carne, le pusieron mucha carne. No le pusieron suficiente grasa, le pusieron mucha grasa. Todo, él encuentra algo malo. Pero lo chistoso de todo es que él se está comiendo el plato de pozole. No tiene mucha grasa, le pusieron mucha piel le dejaron mucha piel al puerco. Quítenme la grasa de encima. Se termina el plato, agarra otro. Al rato se va. Yo dije, wow, gracias a Dios, ya me libré. Regresa con un cumbo para llenarlo de pozole, ¿me entiende? ¿Ok? Y después agarra un montón de cebolla. Ok, y está bien, porque para eso estamos, para que agarren comida. Y yo después yo me quedo pensando, el pobre señor quizás extraña el pozole de la esposa, de la hija o de la mamá, de a saber quién. Y cada vez que le llevamos pozole nosotros, le recuerda un poquito a su hogar, pero él siempre por alguna razón tiene el deseo de decir que algo está malo. Pero al rato yo estoy seguro que cuando él se va solo, él se va contento que al fin comió pozole. Quizás extraña ese plato de su hogar. ¿Ok? Y él quizás lo compara con el pozole de la abuelita y por eso él piensa que el de nosotros no está bueno. Pues sí, pero yo ni soy mexicano, ¿qué sé yo de pozole? Yo pensaba que para hacerle rojo era ketchup lo que le echaban. ¿Ok? Entonces, ¿me entiende? Okay, entonces, pero así es el ministerio. Mi trabajo no es decirle a Dios, no, Dios, yo para qué voy a ir al parque si todos esos hombres son mal agradecidos, o está muy caliente la sopa, o está muy fría la sopa, o tiene mucha grasa, o no tiene suficiente, mucha sal, o no tiene suficiente. ¿Para qué voy yo con ellos? Nunca se convierten, porque déjenme decirle, cuesta hablarles de Cristo a ellos, honestamente. Y cuando le decimos, queremos orar contigo, queremos orar por ti, ¿tienes alguna petición? ¿Tienes alguna situación en tu vida? No, todo está bien, todo perfecto. No, yo no creo en Dios, no oren por mí. No le hablen a Él de mí porque yo no creo en Él. Él no existe, entonces no le cuenten que estoy yo aquí. ¿Me entienden?
Entonces, esas son las situaciones que uno ve como cristiano. O quizás usted ha trabajado con el grupo de evangelismo y le ha tocado ir al Cárdenas, y ha estado en el Cárdenas y quizás alguna vez alguien lo ha maltratado, alguien le ha dicho, tú no servís, no, el cristianismo no sirve, y quizás usted se siente mal. A mí, yo me he dado cuenta que las veces más difíciles para evangelizar a gente es cuando ya han sido, según ellos, cristianos. Y yo me he encontrado diferente gente evangelizando de esa manera y dicen, yo era hijo de pastor y mi papá era tal y tal y mi mamá era tal y y yo los veía en la iglesia una cosa y en la casa otra y yo por eso no creo en Dios. Es más difícil evangelizar a alguien así que evangelizar a alguien que es católico y es un mal católico. Esos son los más fáciles de evangelizar, son los malos católicos. Porque tienen suficiente conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Pero a la hora de preguntarles si saben versículos, no se saben nada. Entonces es bien fácil llevarlos a través de la Biblia, enseñarles poco a poco lo que Dios quiere para ellos, decirles, sabes que no es el cura, no es el papa, no es quien sea, no es el rosario, no es nada de eso lo que te va a salvar, ni te va a ayudar, ni te va a perdonar, nada de eso. Lo que te va a perdonar es tu relación con Cristo. Eso es bien fácil hacerlo. Entonces uno a veces como cristianos piensa, oh man, si yo fuera a evangelizar, Dios solo mándame a católicos, medio católicos, para que los pueda evangelizar y que sea bien fácil evangelizarlos. Pero cuando nos cuesta hacer algo, a veces es muy fácil tomar la decisión de Ananías y decir, no, yo no quiero nada que ver con ellos. Es como el problema que tenemos ahorita socialmente, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Entonces estamos lidiando con este grupo de gente que quiere el matrimonio homosexual y todo eso, y uno como cristiano a veces toma una posición un poco radical. Yo soy bien radical en esa posición. Yo he tomado ciertas medidas en mi vida y he hasta decidido compartir un poco de mis pensamientos y mis sentimientos a través del Instagram, y a través de ese medio he recibido dos tipos de comentarios. La mayoría son odiosos, honestamente. La mayoría son, wow, ¿cómo puedes decir las cosas que tú dices? Ellos necesitan derechos, todo el mundo es igual, así nacieron ellos, así los hizo Dios, como sea. Hay hasta cristianos que le pelean a uno eso. Y es triste ver eso, es triste ver que hay cristianos que pelean eso, porque yo digo, wow, no tenés nada de convicción en lo que tú crees. Y la muerte de Jesús en tu vida no sirvió para nada. Y eso es fuerte y eso es feo. Y eso a mí me ofende, honestamente, ver a un cristiano que defiende ese estilo de vida. Yo digo, wow, tú no has leído la Biblia, no has leído el primer capítulo de Romanos, no entendés lo que Dios quiere decir en Génesis con Sodoma y Gomorra, no entendés lo que Dios quiere para la humanidad, no entiendes el plan de Dios. El primer mandamiento de Dios hacia el hombre fue multiplicar, o sea, fructificados y multiplicad. No se puede hacer eso con ese estilo de vida. Simplemente con ese estilo de vida, el primer mandamiento que Dios da no sirve, se tiene que echar a la basura. Entonces lo primero que Dios manda en la historia de la humanidad ya no sirve. Entonces por eso es que para mí ese estilo de vida no sirve. No sirve, no es aceptable, no lo podemos aceptar, y como cristianos no lo debemos aceptar ni de defender. Es una cosa ser amorosos. Yo nunca le voy a decir a un homosexual, yo te odio y morite y olvídate. No. Eso es lo que algunos cristianos han hecho, lo que hizo Ananías. No, yo ni los toco, yo ni me acerco a ese grupo de gente. Yo no quiero, hay pastores que piensan así, yo no quiero que entren ni a mi iglesia, no quiero que se sienten en mis bancas, porque no vaya a ser que le dé sida a alguien. Hay gente que así piensa. Okay, y déjeme decirle, eso también está mal. Nosotros no somos llamados a ser ni juez ni jurado de nadie. En inglés ese es un dicho, judge and jury. Y es porque a veces la persona no solamente quiere dar su opinión del estilo de vida, sino que también quiere dar una pena, una condena sobre la vida de esa persona. Okay. Y nuestro trabajo como cristianos no es hacer eso. Eso es lo que le decía Dios a Ananías. Tu trabajo no es decirme a mí cómo yo voy a trabajar, no es decirme a mí con quién yo voy a trabajar. Tu trabajo es ir, ve, simplemente. Ve, porque yo sé lo que yo voy a hacer. Ahora, cuando Dios elige a alguien, y déjeme decirle, cuando yo estaba leyendo sobre lo de Pablo, el acontecimiento de la vida de Pablo, el conocimiento que él llega a tener del Señor Jesús, me sorprendió una cosa, les voy a ser honesto. Y yo sentía, y yo no soy nadie para sentir esto honestamente, pero yo personalmente pensé esto: no recibió consecuencias él de todo lo que él hizo en su vida. O sea, aparentemente no recibe consecuencias de la gente que él mató. Él lo vemos en unos capítulos antes, cuando están matando a Esteban. Él estaba presente, Saulo estaba presente, y él estaba sosteniendo las túnicas de los hombres que estaban apedreando a Esteban. Él era un cómplice, él era alguien que estaba apoyando ese asesinato en ese momento de un cristiano, de un hermano en Cristo suyo y mío. Okay, aunque él vivió hace más de 2000 años, sigue siendo un hermano de Cristo de nosotros.
¿Ok? O sea que Pablo estaba ahí en ese instante y yo me quedo pensando, no recibe nada de consecuencias. No es que yo quiera que reciba consecuencias, honestamente, porque yo también entiendo esto. Si Dios lo perdona a usted y Él decide que usted no reciba consecuencias por sus errores, esa es cosa de Dios y usted. Yo no tengo por qué meterme, yo no tengo por qué opinar, yo no tengo por qué decir nada. Pero sí noté eso. Y yo lo que no quería es que alguien pensara, alguien que está escuchando ese mensaje, alguien que lo escuchara con los jóvenes, es que pensara, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa con mi vida, hasta matar a un montón de gente, pero si yo un día tengo un encuentro real con Jesús, en ese momento Él me perdona, no recibo consecuencias, mi vida sigue normal y no hay ningún problema. Pero después leí un poquito más lentamente el resto del capítulo 9 y vamos a ver lo que dice ahí en el versículo 16. Del 15 vamos a empezar. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es Pablo, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16, mire esto y leámoslo tratando de entender, porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Algo que también por una de las razones que Dios escoge a Pablo es porque él era un hombre sanguinario. Honestamente, era un hombre sanguinario. Tenemos que reconocer eso. Yo nunca había visto cómo apedraban a una persona. Hay una película donde sacan eso. Yo le había contado eso antes. No me acuerdo el nombre de la película, pero sacan cómo apedrean a una persona en el Medio Oriente. Es algo impresionante. O sea, feo, impresionante. Es mucha sangre, es muy violento. Entierran a la persona a la cintura y le atan las manos atrás. O sea, se imagina usted amarrado a ti atrás, metido en la tierra hasta la cintura, no se puede mover, no puede salir, no puede escapar, y de más o menos una distancia de 10 a 15 pies agarran piedras y se las empiezan a tirar a usted. ¿Se imagina eso? No es una muerte rápida, no es una muerte rápida, y especialmente si la gente tiene mala puntería. Honestamente, vamos a pensar en eso. Si tienen buena puntería, le pueden dar en la cabeza, quizás a los 2, 3 pedradas en la cabeza lo pueden matar. Pero si no tienen buena puntería, le van a dar al cuerpo bastante, le van a dar en la cara, no le van a dar directamente en la cabeza. Se va a tardar un tiempo para matarlo. Él había visto todo eso. Él había visto cómo mataban a gente en el Coliseo. Él había visto gente cómo descuartizaban a gente con 4 caballos corriendo en 4 diferentes direcciones. Él había visto todo eso. Dios sabía todo esto. Pero ¿por qué es importante que él haya vivido todo eso? Porque al momento de que él, vamos a leer en el 23, dice: pasados muchos días, él estaba en Damasco predicando. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Eso fue en Damasco. En el versículo 29, en Jerusalén. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. En el versículo 23 los judíos querían matarle. En el versículo 29 los griegos querían matarle. En un capítulo, 2 veces, en un ratito, él se acaba de conocer al Señor Jesús. Si quiere ver exactamente a lo que me refiero, dice, llega Ananías, ¿verdad? A la casa donde está Saulo y ora por él. En el momento se le caen las escamas de los ojos, en el versículo 18, y él tiene la vista, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. O sea que él come porque había pasado 3 días ayunando y orando, conociendo a Dios, reconociendo que él había tenido un encuentro real con el Hijo de Dios, con Dios mismo, ¿ok? Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Algunos días, no fue quizás no fueron ni semanas. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Él inmediatamente, después de recobrar su vista, después de pasar un tiempo con los discípulos en Damasco, él dijo, ok, ya es hora, tengo que ir a hacer mi trabajo, y lo empezó a hacer. Y él empezó a predicar de una manera con fervor, con tenacidad, con ese carácter que Dios había visto en él, con esa seriedad, con ese amor, con esa decisión para engrandecer el evangelio, para engrandecer el reino de Dios. Él lo empezó a hacer de una manera tan seria que a los días de eso, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y después de eso, para que vean lo que pasa en el 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea que estaban viendo, estaban observando, estaban como quien dice, eran guardias de seguridad, asegurándose que él no escapara de la ciudad. Ellos lo querían encontrar y lo querían matar. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. O sea que lo ayudaron a escapar, y él escapó, y luego se va a Jerusalén para seguir predicando. Y mire lo que pasa. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque todos conocían su historia. Lo mismo que Ananías, la misma situación, solo que aquí, en vez de que fuera Dios el que responde por Pablo, es Bernabé, dice, no creyendo que fuese discípulo.
Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo, escuche esto, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea que ellos vieron de que el perseguidor, la persona que era el que estaba encargado de perseguirlos, de encarcelarlos y matarlos a ellos como cristianos, el malo ahora es el perseguido, ¿me entiende? Ahora ellos ven que él es en serio, o sea que él en serio tuvo un encuentro con Jesús, porque él está dispuesto a morir por ese conocimiento de Jesús. Déjeme decirle algo, cuando hay ateos, hay gente que según son académicos y se creen muy inteligentes, y porque han ido a la universidad y han estudiado filosofía o han estudiado historia, pero hay gente que dice que Jesús no existió, no fue real, o quizás dicen sí fue una persona real, pero él no era Dios y por ende no resucitó después de morir. Déjeme explicarle algo, aquí lo está viendo Pablo, él después de la muerte. Okay. Para que alguien como Pablo tenga esa tenacidad y ese denuedo de decir, yo renuncio a mi trabajo de ser un bounty hunter, básicamente de cristianos, yo renuncio a eso, yo niego todo mi pasado, o sea, yo lo rechazo completamente, y de ahora en adelante yo sigo predicando a Cristo con tanta fe, con tanto conocimiento de Él, de que yo soy dispuesto a morir por la relación que yo tengo con Él, ¿me entiende? Eso significa que Él realmente vio a Dios. Dígame usted, ¿cuánta gente está dispuesto a morir por una persona que ellos nunca han visto? ¿Cuánta gente hubiera estado Pablo dispuesto a dejar su estilo de vida, a dejar su trabajo, a dejar su estatus social? Déjenme decirle, él tenía un excelente estatus social. Tanto así que una de las primeras veces que lo arrestan a Pablo, cuando él le dice al carcelero de que él es un ciudadano romano, en ese momento le dice, oh my God, ¿por qué tenemos en la cárcel? Hay que sacarte de aquí. ¿Ok? Usted tiene un estatus, pero Pablo prefiere perder todo eso y tener una relación con Cristo y predicar el nombre de Cristo y engrandecer el reino de Cristo y promover el conocimiento del evangelio del Señor Jesús. Okay. Él estaba dispuesto a hacerlo porque él realmente tuvo una relación, tuvo un encuentro genuino con Jesús. Cuando hay gente que dice que Jesús no resucitó y que Él no murió, hay más de 400 gentes que reconocen haber visto a Jesús después de haber resucitado, después de su muerte, después de haber sido enterrado. Más de 400 gentes. Es tan real que Jesús volvió a la vida, de que su hermano Santiago, el que antes rechazaba a Jesús como maestro, se convierte al cristianismo, se convierte al evangelio de su hermano, medio hermano Jesús. También la mamá entra al evangelio de Jesús después de que él resucita. ¿Por qué? Déjeme decir algo, si él hubiera muerto y nunca hubiera resucitado, gente que desde un principio no creían en su divinidad, no hubieran empezado a creer repentinamente, ¿me entiende? Es algo difícil entender a veces como humanos, entender la resurrección, pero fíjese que es algo muy importante. Porque cuando usted encuentre a un ateo, a un compañero de trabajo, a alguien en su vida, algún familiar que le diga, no, ¿cómo puedes creer eso? Un zombie judío, alguien que no existe. Eso yo por primera vez ese término zombie judío lo vi en Instagram, en uno de la gente que me puso mensajes ahí un poco feos en mi Instagram por lo que yo puse acerca de la Biblia y el matrimonio. Y vi eso y me impactó y me molestó, porque ellos lo ven sarcásticamente de esa manera, pero no, realmente hay gente que históricamente escribió que habían encontrado al Señor Jesús después de su resurrección. Cuando no hay una manera natural de explicar una situación, cuando todas las maneras naturales y lógicas se han exhaustado para explicar cómo pasa algo, tenemos que por lo menos considerar de que algo supernatural tuvo que haber pasado. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona le dice, no hay manera de explicar cómo fue que el Señor Jesús pudo haber resucitado después de 3 días de muerto, porque naturalmente eso no pasa, científicamente eso no pasa, ok, es porque naturalmente no pudo haber pasado, pero supernaturalmente sí pudo haber pasado. Y eso es algo que gente lógica lo va a entender cuando usted le diga eso. No importa qué tan ateos, qué tan agnósticos, qué tan anticristianos sean, pero cuando uno entiende que cuando no hay explicaciones científicas para algo que sí ha pasado, hay que entender que quizás algo supernatural ha pasado. Y eso es lo que pasó con el Señor Jesús. Bueno, entonces él hablaba con denuedo, él hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, porque él estaba seguro de lo que él creía. Entonces, por esa seguridad, por esa convicción del conocimiento que él tenía, lo querían matar. Yo creo que un día vamos a llegar a esas cosas aquí en los Estados Unidos. Yo los he dicho varias veces y lo sigo diciendo, y ahora que yo veo cómo la gente se pone en el internet, yo sé que eso va a pasar.
Hay mucha gente, no sé si han visto en las noticias, que hay gente jóvenes que se han matado, se han suicidado porque en Facebook le pusieron algo, le dijeron, el famoso internet bullying, ¿verdad? Yo nunca había experimentado eso hasta hace poco. O sea, literal, hermano, hay gente, si usted métase en mi Instagram, eso no es privado, lo pueden ver cualquier persona. Lean los comentarios que me ponen. Ahí hay gente que me pone literalmente meter la cabeza en agua y respirar profundo. Disparate en la cabeza, suicidate, matate. Tus ideas no sirven, tenés que matarte porque estás arruinando nuestra sociedad. Eso es lo que me han dicho a mí. Ahora, yo lo leo y yo digo, bueno, eso no me afecta a mí honestamente. Y segundo, me da risa. Pero lo que sí noto es el odio en el corazón de la gente que está rechazando a Cristo el día de hoy. Y ese odio va a crecer. Yo no puedo decirle a alguien matemos homosexuales porque eso es considerado un crimen de odio, pero si le dicen a alguien matemos a los cristianos porque odian a todo el mundo, entonces eso sí lo van a hacer y nadie los va a detener, nadie los va a detener. Eso falta poco para que eso empiece. ¿Ok? Entonces solo pensemos en eso, pero tenemos que tener nosotros el denuedo de predicar a Cristo, de defender nuestra fe, de esparcir el evangelio, aunque tengamos una pistola en la cara y nos digan si seguís predicando te vamos a matar. Ok, está bien, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y el día que me muera voy a estar en la presencia de Dios, un favor me vas a hacer, hacelo. Honestamente, esa es la mentalidad que debemos de tener nosotros como cristianos. Hay que ser radicales, hermanos. Yo no creo en creer en yo no creo en la palabra religión tampoco, honestamente, porque eso no es una religión, eso es una relación. Pero yo no creo en en decir de uno mismo que uno tiene una religión si uno no tiene convicción por esa religión. Y uno debe tener convicción por la fe en Cristo hasta la propia muerte. No de ir a matar, pero que nos maten. Eso está bien. ¿Saben qué? Yo le decía a mi papá todo lo que yo estaba leyendo y todo eso en mi Instagram. Y él me dice, mira, tenés que darle gracias a Dios por eso. Y vos decirles, si querés, ¿verdad? Me decía, vos le puedes decir a ellos, ¿saben qué? A mí me da orgullo y me da gusto que ustedes me consideran digno de muerte igual que mi Señor Jesús. Y eso debería ser nuestra mentalidad. Cuando una persona le dice a usted por tu fe cristiana, por tu posición radical, conservadora cristiana, deberías de matarte, deberías de morirte, deberías dejar de existir en este mundo, gracias a Dios, porque eso es lo que dijeron del Señor Jesús. Significa que yo estoy haciendo algo bien. Significa que yo estoy haciendo algo de acuerdo a la Biblia, honestamente, porque la Biblia nos dice, al final de los días el tiempo va a ser peor que el tiempo de Noé. Van a rechazar a Cristo, van a rechazarlo completamente. El único Cristo que van a querer tener es el Cristo inventado, donde van a decir, allá hay un Cristo en Miami, el anticristo que se tatuó 666, ahora ya está muerto el viejo ese. ¿Ok? No resucitó. Y ahora la esposa de él es la ministra de esa iglesia y ella se autollama a el ángel Gabriel. Dice que ella está poseída básicamente por el ángel Gabriel, ¿se imagina eso? Okay, y la gente llega a la iglesia y se congregan y esa iglesia sigue creciendo ahí en Florida. Porque eso es lo que la gente quiere en los últimos días, honestamente. Quieren escuchar, dice que van a tener comezón de oídos y van a buscar maestros, van a buscar líderes, van a buscar gente que les enseñe, que solo les rasque el oído, que les ayude a sentirse un poquito mejor. Pero no van a buscar enseñanza que sea real y que de verdad predique lo que dice Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ok? Entonces ese es el problema que Pablo ya estaba teniendo en esos días. Pero él estaba dispuesto a morir. Él estaba dispuesto a llegar al final. Y Dios desde un principio sabía de que él había escogido a la persona tan tenaz de que él iba a llegar hasta su propia muerte predicando el evangelio de Cristo Jesús, nunca dudando, nunca titubeando, nunca pensándolo 2 o 3 veces, sino que él sabiendo, aquí yo voy a trabajar hasta el día que Dios me venga a recoger. Y así hay que pensar, hermanos. Honestamente, sepamos eso, que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros específicamente. No importa que usted tenga 40, 50, 60, 70, 80 años de edad y usted diga, yo nunca he recibido mi llamado, yo nunca he entendido por qué Dios me creó honestamente en este mundo. Pues no es muy tarde, déjeme decirle, no es muy tarde. Usted tiene que tomar una decisión personal para encontrar esa relación con Dios. ¿Ok? Y déjeme decirle, Dios se deja encontrar. La prueba es lo que predicaba hace 2 domingos, cuando Pablo va caminando a Damasco, él con toda la intención de encarcelar y matar a cristianos, y Jesús se le aparece a él sin que Pablo estuviera pensando en él, sin que él estuviera orando, sin que él estuviera ayunando, sin que él estuviera en un estudio bíblico. Jesús lo buscó, Jesús lo está buscando a usted. Dios nos anda buscando a cada uno de nosotros. Ahora, a veces quizás sentimos que Él no nos encuentra, no nos habla, pero no es que Él no está hablando, es que nosotros no estamos escuchando o no queremos aceptar lo que Él nos está diciendo. Pero Dios siempre está hablando. Y
como Pablo tenemos que tener esa tenacidad de no tener miedo, de enfrentarnos al enemigo y decir, bueno, yo aquí voy a dar mi vida si la tengo que dar, pero yo lo estoy haciendo para engrandecer el reino de Cristo Jesús. Y nada ni nadie me va a detener. Y lo vamos a hacer porque amamos a Dios. Y segundo, porque amamos a las almas. Los dos mandamientos, recordemos esto que el Señor Jesús da. Cuando le preguntan cuál es el primer y el más grande mandamiento, Él dice, bueno, el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios completamente. Y el segundo, que es igual de importante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que mi trabajo es amar al Señor, obedecerlo a Él. Cuando Él me dice predicar, yo tengo que predicar y yo tengo que ir a donde está mi prójimo y predicarle. No me importa su raza, su estilo de vida, sus pecados preferidos, su pasado. No me importa nada de eso, porque mi trabajo es amarlo. Ya cuando esa persona se convierta, ya lo que pasa entre esa persona y Dios ya es entre ellos, exactamente. Entre esa persona y Dios. Yo conozco un pastor, se llama Sid Rogers. Él es un hombre muy dedicado al evangelio. Él es un evangelista que lo invitan a predicar específicamente a cosas de jóvenes. Yo lo conocí en Texas a él. Y una persona muy rara al conocerlo, honestamente, porque él es muy afeminado, súper afeminado. Él salió del homosexualismo. Él viene de ese estilo de vida y él ahora tiene esposa, tiene hijos, tiene un ministerio muy fuerte donde le lleva el mensaje a los jóvenes de que ese estilo de vida, para empezar, no es necesariamente algo con lo que ellos nacen, sino que es una decisión que han tomado por circunstancias en la vida que ellos han enfrentado, y que ellos tienen el poder de entregárselo a Dios, y que Dios tiene la fuerza, el poder y el amor y la paciencia de lidiar con ellos, de limpiarlos, de sacarles esos deseos y esos sentimientos del corazón y hacerlos unos hombres hechos y derechos. Buenos hombres, buenas mujeres, mujeres femeninas, hombres masculinos como deben de ser. ¿Okay? Y él lo predica, y yo al principio cuando lo empezaba a escuchar hablar era un poco chistoso porque no predica como, imagínense, esto era en Texas, ¿okay? Usted conoce el acento tejano, el hombre tejano, ese estilo de botas de cowboy hat y de ¿cómo se llama? De vacas y de caballos, ese estilo de vida, de pistolas. O sea, uno cuando se imagina a un hombre tejano se imagina a un vaquero así de las películas de los 50, de los 60, ¿verdad? Un hombre así bien macho. Y estamos en medio de Dallas, Texas, y se sube un hombre bien trajeado, se ve como cualquier otro pastor, pero cuando habla bien suave, bien afeminado, bien diferente, pero se oye en el mensaje de él y se ve en la vida de él, se ve el cambio y se ve que Dios sí cambia, hasta las cosas que uno considera las más feas, hasta las cosas que a veces, o seamos honestos, hay muchos de nosotros aquí que consideramos que eso es lo más aberrante que podría ser. Usted podría ser de uno de esos padres que dice, mi hijo me puede salir ratero, peleonero, mujeriego, pero que no me salga, porque ahí sí van a haber problemas, ¿verdad? Yo sé que eso en muchos hogares esa es la mentalidad y yo lo entiendo. Ahora, primero Dios, de que nuestro deber de amar a ese tipo de gente no sea en el hogar, sino que sea en la calle, ¿verdad? Primero Dios. Pero si es en el hogar, es en el hogar, y hay que amar a la gente en el hogar también. Y Dios nos ama, Dios está ahí y Dios está mandando a gente siempre. Déjeme decirle algo, yo antes era una persona muy extremadamente odiosas contra ciertos estilos de vida. Y yo tenía una mentalidad, era más joven también, ¿verdad? Era más idealista, tenía un blanco y negro y ni como amigos los quiero tener. Y ahora Dios me ha ido trabajando y he tenido la oportunidad, digamos, en mi vida de conocer a muchachos que han estado en el cristianismo, hijos de diáconos, conociendo la Biblia y que salen con esta situación. Y en un caso específicamente yo me quedé como amigo de esa persona y tratamos de ayudarle. Esa persona se terminó casando con una mujer y terminó teniendo una hija y ahora tiene una familia en Arizona. ¿Se imagina eso? Yo fácilmente podía haber hecho lo opuesto y hubiera dicho, no, como amigo no servís, como persona no servís, tiro a la basura, me voy, me olvido de ti. Pero por alguna razón yo sentí que con él yo debía de mantener la amistad y no de amistad de que vamos al mall, vamos a comer juntos, vamos al Starbucks juntos, los dos solitos, porque no vaya a ser que alguien nos vea y digan, uy, ¿verdad? ¿Qué andan haciendo? No, o sea, pero una amistad así real de decirle, mira, vos sabes de que eso está mal, ¿verdad? Vos sabes de que Dios no está de acuerdo con eso, vos sabes de que tu papá no estuviera de acuerdo con eso, y tu papá ni sabe, no tiene ni la menor idea que tú estás haciendo esto por aquí en Dallas. Y estuvimos ahí amando a la persona y lentamente, pero seguramente algo le tocó porque él recapacitó.
Okay, entonces ese es el amor de Dios. Ahí es cuando nosotros vemos que quizás Dios llama a personas con talentos un poco raros. Uno de mis talentos que yo no sé, a veces no me gusta, es que yo atraigo a diferentes tipos de gente. Yo no puedo estar en un lugar, yo no me puedo subir a un bus sin que alguien empiece a hablar conmigo. Y a mí no me gusta eso, honestamente, le voy a ser honesto, porque hay veces que uno quiere estar en un momento solo, en su propia onda, pensando en lo que uno tiene que hacer, o simplemente leyendo algo o haciendo algo en el teléfono y no quiero estar hablando con una persona perfectamente extraña, pero yo tengo esa suerte. Ahora, yo lo que he notado es que cuando esa situación se me presenta, normalmente hay una oportunidad de evangelizar y de predicar el nombre de Cristo en esa persona. Una de las historias que siempre se me viene a la mente, yo estaba en una thrift store en era aquí en Sun City. En Sun City, en una thrift store donde ahí, se imagina, Sun City es una ciudad de más yo creo que solo gente mayor, ahí viven mis abuelitos, entonces por eso pienso que solo son gente mayor. Entonces hay una thrift store ahí donde también solo puras señoras mayores habían ese día, y yo andaba ahí con Josué Arroyo y yo estaba viendo unas camisas ahí entre la ropa, y llega una mujer y de la nada me empieza a hablar de su hijo de 32 años que vive en la casa, que no está haciendo nada con su vida y que no haya que hacer y no haya cómo sacarlo. Y yo no sé por qué ella, honestamente ni me acuerdo cómo fue que ella entabló esa plática conmigo de su hijo de 32 años. A mí, ¿qué me importa? Pero estaba en el momento, ¿verdad? O sea, yo no sé quién es su hijo, yo no sé quién es usted, no me conoce, yo no vivo en esa ciudad, yo no puedo decirle, bueno, venga a la iglesia que pastoreamos aquí cerca, no. Yo no sé quién es. Pero ella me dice, y yo lo he tratado de llevar a la iglesia. Y yo, ok, algo está pasando aquí a la iglesia, y no quiere ir. ¿A qué iglesia va? Oh, voy a la mormona. Oh, ok, bueno, ahí está el problema. Entonces ahí le empecé a hablar a la señora. No aceptó al Señor Jesús ese día, pero sí me escuchó y me entiende. Y esa situación se me ha dado a mí varias veces, donde las personas se abren con uno, le empiezan a contar a uno situaciones de su vida personal, y uno, yo no soy ni terapista ni nada, y ni me estás pagando por ese tiempo tampoco. Entonces yo no quiero escuchar tus problemas. Pero sabe que si usted tiene ese don, por ejemplo, si usted tiene esa cualidad, usted tiene que reconocer, Dios quizás lo que quiere es que yo sea una persona que habla con todo el mundo y ama a todo el mundo y le predica del Señor Jesús cuando tiene la oportunidad de hacerlo. Y yo ya últimamente lo he ido soltando más, y sí me está gustando más de repente empezar a hablar con un perfecto extraño a media calle. Eso puede pasar, porque esa es una persona que tiene una alma, y esa alma es importante para Dios, y si es importante para Dios, también es importante para mí. Okay. Así es el ministerio. Dios nos llama porque Él ve nuestras cualidades. Ahora también nosotros como cristianos no tenemos de juzgar a otros cristianos que Jesús llama. Usted muy fácil puede decir, uy, ¿cómo es de que fulano de tal es pastor? ¿Cómo es que fulano de tal predica? ¿Cómo es que fulano de tal da clases? ¿Cómo es que fulano de tal dirige alabanzas? Bueno, no es su lugar, no es su posición preguntarle a Dios por qué le ha dado esa posición a esa persona. Hay mucha gente que le gusta escoger a los pastores grandes específicamente. ¿Por qué? Porque nunca los van a conocer, seamos honestos. ¿Por qué es fácil hablar mal de un Joel Osteen? Porque ¿cuándo va a ser el día que yo lo voy a tener cara a cara a él para poderle decir lo que yo pienso? Honestamente, quizás nunca. ¿Ok? Pero es muy fácil atacar a una persona. Oh, el libro, su mejor vida hoy. La mejor vida es cuando uno llega con Cristo. Bueno, lee el libro y vas a entender lo que él quiere decir. Okay. Así es con todo ministerio, y es muy fácil juzgarlo. Nosotros no somos nadie para juzgar a cualquier persona, porque Dios sabe la relación que tiene con ellos, así como la que tenía con Pablo. Y es más, con Pablo no solamente era una relación así de conocerse, sino que también había un cierto tipo como de amenaza sobre la vida de Pablo. Yo le tengo que mostrar a él lo que él tiene que sufrir por mi nombre. Eso es lo que Dios dice. O sea que él ya tenía esa relación con Pablo, y que lo iba a salvar, lo iba a amar, lo iba a hacer un gran ministro del evangelio, pero a la vez lo iba a hacer sufrir, lo iba a hacer pasar por dificultades, lo iba a hacer pasar por cárcel, lo iba a hacer pasar por miren lo que le pasa a Pablo en el capítulo 13. Si buscan en Hechos o en la casa, en el capítulo 13, no se vayan ahorita. Él está en un momento predicando, y lo agarran y lo apedrean como él había estado presente cuando apedrearon a Esteban, ¿ok? Y lo apedrearon tanto que pensaron que estaba muerto. ¿Se imagina cuánta sangre, cuántos moretes, qué hinchado estaba él de la cara para que pensaran que él estaba muerto? Lo sacan afuera de la ciudad, afuera de las paredes de la ciudad, lo dejan aventado ahí a medio bosque, a saber dónde, y llegan los discípulos y lo rodean. Y en el momento que los discípulos lo rodean, él se levanta, se pone de pie, sale de ahí, y en la mañana siguiente sale a otra ciudad a seguir predicando. O sea que él sufrió literalmente lo mismo que él hizo que otra gente sufriera. Ahora, yo creo que llega un momento en el dolor, en la angustia, en la tortura de una persona que prefiere morirse. Imagínense llegar a ese punto y no morirse.
Llegar a ese punto de dolor, de heridas, de estar sangrando, de golpes y no poder morirse. ¿Se imagina eso? Es un poco agonizante. Eso es lo que él pasó, pero todo eso era parte de lo que Dios tenía planeado para la vida de Pablo. Dios no le tenía que decir a Ananías: Ananías, es que tú no sabes que a él lo van a apedrear, pero no lo van a matar. A él lo van a amenazar de muerte en cualquier ciudad donde él vaya. Él siempre va a estar huyendo por su vida. Él siempre va a estar encarcelado. Él siempre va a tener que hacer ministerio desde la cárcel. Él no le tuvo que explicar nada de eso a Ananías porque él es Dios. No nos tiene que explicar nada a nosotros ni a nadie. Pero él tenía un plan perfecto. Dios lo ve todo. Dios ve todo el panorama. Con esto voy a cerrar. Es una historia muy interesante de que Dios sí lo ve todo y que Dios está en control de todo, de su llamado, del llamado de otros, de la relación que Él tiene con otras personas, de la relación que Él tiene con usted. Habían 4 jóvenes que iban a ir a un campamento. No de verano, sino que un campamento personal, un campground con una tienda de campaña. Y 2 de los jóvenes iban a llegar un poquito tarde al campamento porque ellos tenían que salir del trabajo. Entonces parece que uno de ellos salía como a las 5 de la tarde y los amigos se iban a ir desde la mañana. Entonces los primeros 2 se fueron desde la mañana a reservar el lugar donde iban a poner la tienda, a poner la tienda de campaña, a armar todo lo que iban a hacer. Entonces los otros 2 que se habían quedado para llegar en la noche decidieron hacerles una broma, ¿verdad? Porque como los jóvenes amigos deciden hacer bromas, entonces ellos agarran un montón de pelotas de tenis y la gran broma que ellos iban a hacer era llegar a donde estaba la tienda y de lejos tirarles pelotas de tenis a ellos para que ellos se asustaran a saber qué es lo que ellos pensaban hacer, pero le querían hacer esa broma a sus amigos. Ellos llegan al campamento en la noche, encuentran la tienda allá a lo lejos, agarran las pelotas y se las empiezan a tirar a la tienda. Pues cuando los otros 2 estaban ahí durmiendo, ellos sienten el golpe, se asustan un poco. Lo que los otros 2 amigos no sabían es que los 2 que fueron al principio eran cazadores, o sea, ya sabían eso, pero no sabían que habían decidido llevar sus armas para cazar ese día. Entonces ellos decidieron subir con las armas al campamento y de ahí ellos, cuando llegaron los otros amigos, salir a hacer una expedición de ir a cazar un poco. Pues con el susto y la aflicción de que alguien los estaba atacando, ellos salen armados y ellos salen a buscar quién está haciendo eso. Y ellos van con toda la intención de dispararle a la persona que los está atacando a ellos en ese momento. Cuando salen los amigos: no disparen, no disparen. Nadie muere, todo el mundo queda bien. Pero ¿qué vemos ahí? Que ninguna de las 2 partes sabía exactamente lo que estaba pasando en todo el panorama, ¿me entiende? Porque los primeros 2 amigos, como no le habían contado a sus otros 2 amigos que llevaban armas, ellos no sabían que tenían pistolas. Y ellos no sabían que ellos les iban a hacer una broma tampoco, ¿me entiende? Y a veces así somos nosotros. Nosotros solo vemos un pedacito de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Solo vemos lo que tenemos enfrente de nosotros, es lo único que podemos ver. Pero Dios está desde lejos viendo todo el panorama y Él sabe cómo está toda la situación y sabe cómo todo se está desarrollando perfectamente. Pues déjeme decirle algo, por eso mismo hay que saber confiar en Dios. No importa lo que esté pasando, no importa cómo esté pasando, no importa cuándo esté pasando. ¿Ok? Eso es lo más quizás a veces difícil de hacer, porque por naturaleza el humano le gusta estar en control de su vida. Nos gusta considerarnos autónomos y que no dependemos de nadie. Reconozcamos que tenemos que depender de Dios siempre, hermanos, siempre, siempre, siempre. Él tiene el mejor plan. Vamos a orar.